Y ya no le está grabando. Como les decía, vamos a arrancar a partir de la independencia. Fíjense esta pregunta, qué interesante. ¿Hasta qué punto fue radical la revolución de independencia de las 13 colonias? ¿Y qué quiere decir con la palabra radical en este contexto? Es que la revolución de los Estados Unidos o la independencia de los Estados Unidos no fue como la Revolución Francesa o como otras revoluciones que vamos a ver, donde se rompió, se quebró el orden establecido, donde los indígenas o los sectores populares, los sectores más bajos de la sociedad van a tener una participación importante, donde no se abolió la esclavitud, por ejemplo, donde no había una igualdad ante la ley, es decir, no fue una revolución social de ese tipo, sino que fue una revolución llevada adelante por un sector minoritario de la sociedad, una élite criolla, y este concepto es muy importante, esta idea de élite, porque vamos a ver cómo también en América Latina, en Hispanoamérica, va a ser un sector de la sociedad criolla, es decir, americanos, que van a llevar adelante las revoluciones de independencia y van a ser un sector elitista. En los Estados Unidos este sector eran los grandes terratenientes del sur que basaban su riqueza en el cultivo de algodón, por ejemplo, y obviamente cultivo realizado mediante la esclavitud, por lo cual era imposible, impensado terminar con la esclavitud, porque era la base de la economía del sur, era la esclavitud y las plantaciones de algodón, por ejemplo. Y en el norte eran, bueno, los ricos comerciantes e industriales de las colonias del norte. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revolución y la independencia fue llevada a cabo por este sector, por, podríamos decir, los sectores altos, los sectores burgueses, los sectores más importantes dentro de la sociedad criolla, ¿no? De la sociedad americana. Algo similar a lo que va a pasar también en Hispanoamérica. Por ejemplo, Simón Bolívar era una de las personas más ricas de Venezuela, porque era un terrateniente que que producía cacao, por ejemplo. Y esto va a ser una particularidad interesante de las revoluciones tanto de los Estados Unidos como del resto de Hispanoamérica. Hasta qué punto vinieron a romper, ¿no?, con el orden establecido. En el caso de los Estados Unidos esto no fue así, sino que únicamente podemos decir que la particularidad que va a tener la independencia de los Estados Unidos es que no hubieron cambios sociales, sino que únicamente existieron cambios de índole político. Dejaron de depender de la corona británica para gobernarse ellos mismos y el orden social siguió intacto. Incluso las relaciones con Gran Bretaña, porque poco tiempo después de la Guerra de Independencia volvieron a comerciar con Gran Bretaña. Ahí no hubo resentimientos, no hubo ningún tipo de problemas. Continuaron las relaciones con Gran Bretaña de manera normal. Así que eso es algo a tener en cuenta, ¿no? En la revolución de los Estados Unidos. No fue para nada una revolución profunda, sino prácticamente un cambio de administración, por así decirlo. El primer presidente va a ser George Washington, que fue su héroe de guerra nacional. Va a tener 2 presidencias. Obviamente que al principio las 13 colonias estaban en una grave situación económica, ya porque, bueno, financiaron una guerra contra el ejército más importante del mundo en ese entonces, por lo cual la preocupación fue siempre la de volver a organizar la economía y mantener la unión de las 13 colonias. Les vuelvo a insistir que había marcadas diferencias entre las colonias del norte, por ejemplo, Nueva York, Massachusetts, Filadelfia, por nombrar algunas, y las del sur, donde estaban Georgia, Alabama, la Carolina del Norte, Carolina del Sur. El mapa que les mostré era bastante claro. Había marcadas diferencias en cuanto a las mentalidades políticas, sociales y económicas. Esto es algo que lo vimos en la materia del año pasado en Historia del Pensamiento Económico, y va a ser cómo se van a ir diferenciando estas dos zonas. Fíjense que las colonias del norte van a estar representadas, o su máximo exponente va a ser este señor Alexander Hamilton, que ustedes ven acá, que va a tener una mentalidad industrial y comercial, y esto va a ser muy importante. Esto vamos a tener que tenerlo en cuenta siempre para nuestra materia, que es del siglo XIX, porque va a ser el principal conflicto de los Estados Unidos durante todo este siglo. Las diferencias que va a haber entre las colonias del norte, colonias
industriales, comerciales, progresistas, y las colonias del sur mucho más conservadoras, esclavistas y agraristas. ¿Por qué? Porque las colonias del sur, representadas por Thomas Jefferson, van a querer continuar siendo productoras de algodón, como habíamos visto, que la producción de algodón estaba en pleno auge para ese entonces. Así que ese va a ser un poco el panorama de los primeros años de los Estados Unidos. Una economía bastante golpeada, un país que recién se está organizando, y estas dos posturas bien diferenciadas entre el norte y el sur. Bien, desde el punto de vista político, y no es la idea ver obra por obra que hizo cada presidente, pero sí rescatar lo más importante, George Washington va a dejar una doctrina, podríamos decir, una enseñanza. Él, antes de finalizar su gobierno, va a escribir un mensaje de despedida, y esto es algo muy común que van a hacer todos los presidentes norteamericanos a partir de George Washington en adelante, que cuando finaliza su mandato van a escribir un mensaje de despedida contando, ¿no? Cómo fue su mandato, qué se hizo, y dejando alguna serie de recomendaciones. Lo más importante que hizo George Washington va a ser una doctrina conocida como aislacionismo o dos hemisferios. ¿Y qué quiere decir esto? George Washington fue presidente de los Estados Unidos cuando en Francia estaba sucediendo la Revolución Francesa. Así que imagínense, Europa estaba inmersa en una guerra total. No sé si todavía lo vieron a eso, pero Europa tenía un conflicto político, económico, social sin precedentes. Entonces George Washington va a recomendar a los futuros presidentes, los futuros políticos norteamericanos, no intervenir en los asuntos europeos y no formar ningún tipo de alianza con las naciones europeas que le signifiquen a los Estados Unidos meterse en algún conflicto que no les corresponde. O sea, para él, los Estados Unidos tenían que dedicarse únicamente a expandir su territorio en América, dedicarse a sus asuntos americanos y no meterse en cuestiones políticas de Europa. Y esto va a ser muy importante porque va a ser tomado muy a rajatabla, por así decirlo, en la política estadounidense. Tal es así que durante todo el siglo XIX no van a ser partícipe de ningún tipo de conflicto en Europa. Esto ya lo van a ver mejor en la otra materia. Y esta doctrina se va a mantener, la doctrina del aislacionismo, de no meterse en Europa y de únicamente dedicarse en América, hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, en el año 1914 en adelante, los Estados Unidos van a ingresar casi sobre el final, después de varios años de estar pensando sobre esta doctrina, ¿no? La de no meterse en asuntos europeos. Era muy importante, era muy fuerte esta enseñanza o esta doctrina que había dejado Washington, hasta que, bueno, finalmente decidieron participar de esta guerra. Pero fíjense que durante todo el siglo XIX ellos no van a participar de otros conflictos. Y así nosotros vamos a ir estudiando en esta materia cómo cada presidente de los primeros, de los famosos padres fundadores, como ellos le dicen, van a ir dejando distintos tipos de enseñanzas y o doctrinas. Bien, fíjense acá la foto de George Washington como presidente, que también está en los billetes de $1. Continuando con este breve repaso, breve flash de lo que fue el trabajo, vamos a ver algunas cuestiones importantes. Fíjense que ya en el siglo XIX, Thomas Jefferson va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos, quien era el representante de los agraristas y terratenientes del sur. Así que fíjense la importancia que tenía este movimiento, o las colonias del sur, que lograron que su representante sea electo presidente. Acá también podemos ver cómo, a pesar de una revolución de independencia y de las enseñanzas que había dejado el legado de la Revolución Francesa, no tenían intenciones de terminar con la esclavitud ni de declarar la igualdad jurídica ante la ley de todos los ciudadanos. Eso todavía va a estar fuera de discusión en los Estados Unidos. Más allá de estas disputas entre el norte y el sur, algo muy importante, y que esto es lo que me interesa que quede en claro en esta clase en particular, va a ser que durante todo el siglo XIX una política de Estado de todos los presidentes norteamericanos, sean republicanos, federales,
demócratas, agraristas, industriales, etcétera, etcétera, va a ser la expansión territorial. ¿Por qué la expansión territorial? Ahora ya vamos a explicar este mapa, pero fíjense que, si recuerdan, las 13 colonias eran todos los estados o el territorio que se encontraban en el este de lo que hoy son los Estados Unidos, sobre el Océano Atlántico. Esto que está en marrón, hasta aquí sería la frontera de los Estados Unidos. Acá ya están marcados con todos los estados que hoy en día son, pero piensen que todo este territorio era originalmente de los Estados Unidos. Durante todo el siglo XIX, bueno, insistirle, la preocupación de los presidentes norteamericanos va a